Buenas y bienvenidos aquí un día más a Mar de Curiosidad. Hoy ya en el tema número 58 de los 71 temas para la preparación del temario de oposiciones de secundaria en la especialidad de tecnología. Así que bueno, bienvenidos a todos, buenas a los aquí espectadores comunes, buenas Víctor Carrera, buenas Frey Gruber, otra gente que está en el chat que no está charlando, pero que está aquí en el chat. Así que bueno, hoy vamos a darle, hoy el tema es circuitos electrónicos analógicos básicos. ¿De acuerdo? Hoy es un tema un poquito más específico de circuitos de electrónica. Ya vimos aparatos electrónicos, ya vimos los semiconductores, ya vimos un poquito de cosas el otro día, así que vamos a meternos un poquito adentro, vamos a ver algunos ejemplos, veremos cómo funcionan, qué hacen y bueno, nos vamos a adentrar un poquito en ese mundillo de la electrónica. Venga, y sobre todo a preparar el tema, que es lo importante. Y a aprender. Bueno, venga, va. Nos comenta por aquí, ¿no? Circuitos electrónicos analógicos básicos, las características que tienen, tipos de circuitos electrónicos, las propiedades básicas, y nos dicen, el de rectificación de corriente alterna, súper utilizado. Rectificador de media onda, rectificador de onda completa. Este sería el Full Bridge Rectifier, que sería el típico. Si os gusta la electrónica, la electricidad y demás, os recomiendo un canal de YouTube que es Electroboom. Muy bueno, que se ha hecho enorme estos años. Yo lo seguía desde hace mucho tiempo, que era el típico canal que veías hacer alguna chorrada que otra, pero era muy bueno, muy bueno. Bueno, el filtrado de señal, estabilización de la tensión, tanto el de mediante diodo Zener, como los circuitos reguladores de tensión. Los amplificadores, pues amplificador basado en un transistor bipolar, un amplificador basado en un transistor unipolar, amplificador basado en un amplificador operacional y después osciladores. Pues los osciladores de relajación y osciladores de radiofrecuencia o solenoides. Y por último, pues vamos a ver aplicaciones de estos elementos. Muy bien, vale, vamos a ver un poquito qué nos dicen, cómo nos lo introducen. Dice, a ver, el título es tan genérico de este tema, permite dar un amplio abanico de circuitos electrónicos analógicos, ¿no? Y dice que para este estudio de este tema es necesario tener en cuenta todos los aspectos relacionados ya estudiados y no incluido en este para repetir conceptos, ¿vale? Que ya hemos visto otros temas. Dice, se ha considerado muy importante estudiar los circuitos electrónicos que se encargan de la rectificación de corriente alterna, del filtrado, de la estabilización de la tensión, que constituyen los tres procesos necesarios para obtener, a partir de una corriente alterna, una corriente continua. Porque tú puedes recibir corriente alterna y convertirla en corriente continua, que es básicamente una de las funciones principales de cualquier fuente de alimentación. Muy bien, dice, necesaria para proporcionar una tensión de alimentación a la gran mayoría de los dispositivos y sistemas electrónicos existentes. Estos tres procesos conjuntos son los que llevan a cabo las llamadas, fijaos, como lo sabíamos que nos iba a venir por aquí, fuentes de alimentación. El tercer proceso, el de estabilización de tensión, es el que está evolucionando más rápidamente y por ello, en el apartado tercero de este tema, se trata del funcionamiento y características de los reguladores integrados de tensión, tanto lineales como conmutados. Ya veremos qué significa eso. Este tema también se ha dedicado a estudiar los amplificadores basados en circuitos electrónicos analógicos y puesto que también puede llegar a ser muy extenso y teniendo en cuenta que existe un tema dedicado a la amplificación y adaptación de señales en los circuitos de control, es decir, que ya hay un tema dedicado específicamente a eso, se ha optado por tratar los circuitos amplificadores más básicos basados en transistores, tanto unipolares como bipolares. Ya vimos lo de los polos el otro día, dependiendo de si teníamos un polo, si teníamos dos polos, si teníamos el puente, si no teníamos el puente, etc. Dice, finalmente se estudian los circuitos de osciladores y debido a los numerosos circuitos de osciladores basados en circuitos electrónicos analógicos que existen, se incluye una clasificación de los mismos y posteriormente pues, se hace hincapié en los osciladores más usados pues, actualmente que se hacen. Dicen concretamente para baja frecuencia los osciladores más empleados son los basados en temporizadores integrados y para alta frecuencia los osciladores de cristal de cuarzo, por ejemplo los relojes, ¿vale? Bueno, vamos un poquito a ver cómo nos describe este tema, ¿no? Dice, circuitos electrónicos analógicos básicos y qué características tienen. Vale, muy bien. Dice, en primer lugar, se estudian los circuitos, ¿de acuerdo?
electrónicos que se encargan de rectificar la corriente alterna, filtrando y estabilizando, bueno, y estabilización de tensor, ¿vale? Esto es lo mismo que hemos leído en la introducción, así que no lo voy a volver a leer, pero bueno, básicamente. Venga, vamos a ver qué significa la rectificación de corriente alterna. Dice, en muchas aplicaciones y sistemas electrónicos, la carga alimentada requiere tensión continua. Es decir, un PLC, por ejemplo, se tiene que alimentar con corriente continua, un ordenador con corriente continua. Hay muchos aparatos, sobre todo todo lo que tenga electrónica, que tiran con corriente continua. Dice, la conversión de corriente alterna a corriente continua es realizada por los circuitos denominados rectificadores o fuentes de alimentación. Por tanto, un rectificador es un sistema electrónico cuya función es convertir una tensión alterna en una tensión continua. El filtrado. Dice, la siguiente fase para obtener una señal continua a partir de una señal obtenida en un rectificador es el filtrado. Con este proceso se pretende aumentar el valor medio de la señal y disminuir el rizado este que tiene. Igualmente, aunque ya lo hayamos dejado aplanado, tiene un pequeño rizado, ¿vale? La señal no es plana del todo, tiene puntitos. Dice, muy bien, con este proceso se permite aumentar el valor medio de la señal, tal, no sé. Estabilización de la tensión. Dice, el proceso de estabilización de la tensión pretende disminuir la tensión de rizado que se obtiene a la salida del filtro y, por tanto, cuando la aplicación lo requiera, será necesario incorporar la circuitería necesaria a continuación del filtro. Bueno, después nos mete los amplificadores. ¿Qué hace un amplificador? Dice, en el presente tema, que está dedicado a los circuitos electrónicos analógicos básicos, resulta adecuado comentar los principales circuitos analógicos que se encargan de la amplificación. ¿Vale? De esta forma, la mayoría de los circuitos amplificadores están basados bien en transistores o bien en amplificadores operacionales. Y después tenemos los osciladores, que ya hemos visto que había dos tipos de temporizadores, ¿de acuerdo? Dice, los osciladores, también llamados generadores de señal, son sistemas electrónicos capaces de generar una señal variable, una señal que va a ir cambiando, periódica a la salida sin necesidad de aplicarles una señal de entrada. Es decir, yo los dejo y van haciendo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Vale? Dice, para conseguir este objetivo emplean algún tipo de realimentación mediante dispositivos dependientes con el tiempo. Algo que cada X tiempo vaya cambiando de posición. Venga, va. Tipos de circuitos electrónicos analógicos básicos. Venga, rectificación de corriente alterna, ¿no? Otra vez, vamos a clasificar los rectificadores según varios criterios. Si se tiene en cuenta el número de fases de la tensión alterna de entrada, se habla de rectificador monofásico, bifásico, trifásico, hexafásico, etc., ¿vale? Dependiendo de la cantidad de fases, ¿vale? También se puede diferenciar los rectificadores en función del tipo de conexión de los elementos, como los rectificadores de media onda y de onda completa. Rectificador de media onda y de onda completa, los dos más básicos. Y otra posible clasificación es según su capacidad de ajustar el valor de la tensión de salida. Y se habla de rectificadores controlados y los rectificadores no controlados. Dice, los rectificadores no controlados son aquellos que utilizan diodos como elementos de rectificación, mientras que los controlados utilizan tristores o transistores. ¿Vale? Diodos o tristores o transistores. En este tema se clasifican en función del tipo de conexión. Dice, venga, va, filtrado. Los filtros más utilizados en las fuentes de alimentación son los filtros con condensador, que no dejan pasar cierto pico, que consiste en colocar un condensador en paralelo a la resistencia de carga, también llamado filtro paso bajo. Dice, estabilización de tensión. Dice, la estabilización de tensión se puede conseguir de dos formas. En primer lugar, mediante la utilización de circuitos compuestos por componentes discretos, léase resistencias, diodos, transistores y otros más. Dice, estos circuitos pueden tener tipologías muy diversas y en general se les conoce como circuitos estabilizadores de tensión, lo que nos comentaba. Y después tenemos los que mediante circuitos que tienen realimentación y son capaces de regular la forma continua la tensión de salida. ¿Vale? Dice, cuando esta varía debido a alteraciones de la corriente y carga y en la tensión de entrada. Dice, se les conoce como circuitos reguladores de tensión y pueden estar constituidos por componentes diferentes. Bueno, muy bien, dice, los circuitos reguladores de tensión pueden a su vez funcionar de forma lineal o bien de forma conmutada. Otra vez, amplificadores, dice, dentro de este grupo tenemos los amplificadores basados en transistor bipolar, unipolar y amplificador operacional.
Fijaos que lleva 7 páginas repitiendo el mismo tema. Quiero decir, me parece maravilloso. Cómo repetirte como el ajo. O sea, es ejemplo de ajo. Osciladores. Y entonces tenemos los osciladores de relajación o los osciladores sinusoidales. Venga, va. Ahora sí, ahora empieza, ¿vale? Propiedades básicas. Ahora sí que sí. Dice rectificador de corriente alterna. Venga, va. Ahora sí que empezamos. ¿Vale? Minuto. Tenemos unos cuantos minutos ya de vídeo, pero ahora empezamos. Dice rectificador de corriente alterna. Dice, para realizar dicha conversión de corriente alterna continua, se requieren inicialmente dos fases. En primer lugar, el proceso de rectificación de señal propiamente dicho, que consiste en cambiar en la forma de onda de señal de entrada, y en segundo lugar, el filtrado de la misma. Dice, la figura 1 muestra gráficamente estas dos fases. La señal sinusoidal de entrada, que es esta de aquí, que no me permite dibujarla, ¿vale? Y, es decir, con una misma polaridad, dice, puede observarse que la salida del bloque rectificador se obtienen dos señales distintas dependiendo del bloque rectificador que use, la de medio puente diodo y la de puente diodo completo. Dice, la señal superior corresponde a la salida del rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque la onda que pasa por la parte positiva de la sinusoide la coge. La que pasa por la parte negativa no la coge. Y la otra sería la de puente completo. Dice, posteriormente, cuando la señal rectificada atraviesa el filtro, se obtiene una señal continua que se mostrará en la figura 2. ¿Vale? Fijaos, este es el rizo, ¿vale? Este es lo del rizo que habla, ¿vale? Esta es la señal continua con rizo. ¿Vale? Dice, el dispositivo fundamental empleado para realizar la rectificación es el diodo. El diodo, como tal, es un dispositivo rectificador, puesto que conduce la corriente en un solo sentido. ¿Os acordáis que vimos lo del PN? Que básicamente nosotros teníamos un EP, un NP, que nosotros solo podíamos enviar corriente de los huecos a la zona con corriente, no podíamos enviarlo al revés. ¿Os acordáis que no podíamos enviarlo al revés? ¿Vale? Entonces, el diodo solo deja pasar en una dirección. ¿Y os acordáis que había dos colores, que es el gris y el negro? Pues la parte negra, recordad que es de donde viene la corriente, y la parte gris hacia dónde va. Entonces, cuando vosotros veis un diodo, normalmente suele ser negro y con una rayita gris. Y entonces, pues básicamente podéis usarlo poniéndolo en la dirección correcta. Si ponéis en la dirección contraria, no deja pasar la corriente. Todo es por hacer el mal. Vale, bueno. Entonces tenemos una parte por la que pasaría la corriente y otra parte por la que no. ¿Vale? Dice rectificador de media onda. Dice, la figura 5 muestra el proceso de rectificación de media onda, ¿vale? Que es ya esto de aquí. ¿Vale? Dice, el circuito rectificador, figura 5 a la izquierda, está constituido únicamente por un diodo D, ¿vale? Yo tengo una salida en corriente alterna que tiene un diodo D y una resistencia. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que solo dejará pasar corriente cuando la corriente vaya de la parte que ahora está en la parte superior, atraviese el diodo y vaya hacia la resistencia y vuelva por el otro lado. Si los pongo al revés, intentará pasar por la resistencia y se encontrará una pared, literalmente, no lo dejará circular. Vale, dice, si se sustituye el diodo por su modelo equivalente, obtenido a partir de la figura 4, se obtiene el circuito de la figura 5. ¿Vale? Básicamente pone diodo, el tema del voltaje, resistencia, ¿vale? Que sería el tema... Este sería el real, ¿vale? Esto sería el real. Entonces, bueno, tienes una pequeña pérdida, ¿vale? Hay que tener en cuenta esto. Los diodos tienen pérdidas. Tienen una pequeña pérdida. Dice, los diodos LED son distinguibles por la parte redonda, porque una patita es más larga. Es decir, tú tienes la patita más larga y la patita más corta, y así sabes en qué posición tienes que poner. Exacto, sí, sí, sí. Dice, se obtiene el circuito de la figura 5, ¿no? Tal. La característica de transferencia que define el funcionamiento de un circuito rectificador de media onda se muestra en la misma figura abajo a la izquierda. Finalmente, abajo a la derecha, ¿ves? Abajo a la izquierda tenemos lado de la pendiente y abajo a la derecha pues ya nos sale la curva. Este es un puente de medio diodos, ¿vale? Eso tengo un diodo, entonces solo deja pasar la mitad de las veces la corriente y las otras veces no deja pasar. ¿Eh? Dice, puesto que el diodo solo permite el paso de corriente cuando está polarizado directamente, solo existe señal de salida en el semiperiodo positivo de la señal de entrada, ¿vale? Y en el otro no hay señal, directamente 0 voltaje, ¿vale? En el caso de considerar el diodo ideal,
¿vale? Que sería intensidad 0 hasta que pasa al lado correcto, entonces ¡pum! Intensidad máxima. Dice, es decir, suponiendo que tanto la tensión umbral como la resistencia en directiva valen 0 y que su resistencia es en inversa es infinita, su característica sería la que muestra la figura 6. Es decir, cuando el elemento... ¡Ay! No puedo dibujar, perdón. No me sale redondita. No me sale. Básicamente, pues cuando el voltaje no es positivo, pues básicamente la intensidad es 0, la resistencia es infinito y a la que el voltaje es ligeramente positivo, la intensidad es infinito. Dice, en este caso, la gráfica de la señal de en tiempo sería pues básicamente, ¿vale? Bueno, suponiendo la señal de entrada, nos marcan más o menos cómo sería, ¿de acuerdo? Entonces nos dice el valor de la tensión media continua de la carga será el valor tal, será igual al voltaje máximo partido por pi. Y el valor de tensión eficaz, pues será el voltaje de la tensión en valor eficaz, que será el voltaje máximo partido por pi. Luego tenemos, claro, ¿por qué partido por 2? Porque básicamente son la mitad del tiempo. Vale, ok. Tenemos el rectificador de onda completa. Este es un poquito más complicado. Dice también llamado rectificador doble de onda o rectificador de puente de diodo. Puesto que la señal o puente completo de diodo. Me gusta más puente completo, full bridge rectifier, rectificador de puente completo de diodo. Puesto que la señal de salida tiene dos semiperiodos de la señal de entrada, pero con una misma polaridad. Es decir, ambos positivos o negativos. Normalmente, en el caso de las fuentes de alimentación, cuya tensión inicial es la tensión de red eléctrica, la señal de entrada al rectificador se disminuye previamente en amplitud mediante un transformador. Es decir, antes de meterlo a los diodos, pues lo bajo a 24 voltios, a 12 voltios, a 5 voltios, ya dependerá de dónde me meto. Si os habéis abierto nunca un transformador de móvil que ya no uséis, dentro os encontraréis un transformador y una pequeña chapita. Dentro de esa chapita, dentro de esa pequeña chapa de chips, encontraréis ahí el Full Bridge Rectifier. Dependiendo de si el transformador empleado tiene toma intermedia o no, el circuito rectificador de onda completa es distinto. Es decir, existen dos circuitos. Vale, me enseña Víctor. Ahora los veremos, pero me enseña Víctor. Vale. Recordad, la parte P, la parte N, ¿de acuerdo? Ánodo y cátodo. ¿Vale? Tenemos aquí, ¿veis? Recordad, la corriente para que circule tiene que ir de la P a la N. Si va al revés, no pasa. ¿Vale? Y bueno, esto tendríamos diversos diodos, diodos LED, diodos láser, diodos Zener, diodos Schottky. Bueno, diversos tipos, ¿vale? Esto nos estaría enseñando, por ejemplo, cómo lo haría un rectificador completo puente de diodos. Este sería el rectificador completo puente de diodos. Y ahora lo veremos aquí en el temario. Gracias, Víctor. Bueno, vale, pues esto, pues, ¿cómo sería? Básicamente nos marcan la ecuación y entonces nos dicen que el voltaje eficaz sería el voltaje máximo partido raíz de 2. Bueno, pues en algún sitio aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos el puente rectificador completo de diodos. ¿Vale? ¿Veis? Nosotros nos sale el voltaje, entonces ¿qué pasa? Pues que va a pasar por aquí. Va a pasar por la resistencia, va a volver por aquí y va a ir por aquí. ¡Pum! ¿Qué pasa al revés? No pasa nada, porque va por aquí, vuelve a circular en la misma dirección, ¿lo os habéis fijado? Y vuelve a ir por aquí. ¿Que sube por arriba? Fijaos otra vez, pam, pam, pam. Es decir, siempre circula por el elemento de resistencia en la misma dirección. Vale, muy bien. Pues eso. Dice, también llamado rectificador de puente Gartz o Gertz, la figura 8 muestra una rectificación que está construida por 4 diodos. Que durante el semiperiodo positivo de la señal, D1 y D2 están polarizados directamente. ¿Vale? D1 y D2 se polarizan directamente. Y D3 y D4 pues quedan en la inversa. Básicamente, D3 y D4 quedan en la inversa. Entonces no les permite pasar la corriente. Bueno, pues así todo el rato. Dice, también se pueden implementar rectificadores trifásicos y de mayor número de fases, de media onda y de onda completa. Estos rectificadores se utilizan normalmente en la industria
para producir tensiones y corrientes continuas para grandes cargas. Es decir, yo puedo poner diodos para trifásico para grandes cargas. Muy bien, y en este tema pues no los va a tocar, pero bueno, que lo sepamos. Para realizar esta rectificación es necesario utilizar semiconductores de potencia que puedan ser controlados. Es decir, aquí está hablando de cargas grandes, ¿vale? De lo más usual es utilizar dispositivos de la familia de los tristores. Y estos rectificadores se les llama rectificadores controlados, ¿vale? Dices, están las mismas topologías que en el caso. Rectificadores no controlados, es decir, mismo dibujo, pero sustituyendo diodos por tristores. Vale, lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Si la pendiente de transmisión no es de 0 a infinito, pues entonces tienes una pérdida de carga, ¿vale? En cada uno de los ciclos. Muy cercano a 0, fijaos que no transmite corriente. ¿Que es más alta? Pues básicamente aquí prácticamente lo ponen... Bueno, no lo ponen infinito, lo pone igual. Otra cosa, recordad, lo del transformador. Bajo primero la tensión antes de meterme a los diodos, ¿vale? Le bajo la tensión un poquito. Vale, muy bien. Venga, ya lo tenemos convertido en una señal continua con rizos, ¿vale? Ahora tenemos rizos. Entonces aquí me va a la parte de filtrado de la corriente, ¿de acuerdo? Dice, bueno, las señales de salida que se obtienen de los rectificadores son señales periódicas ondulatorias. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. No es plana. El factor de forma F, ¿vale? El factor de forma F es la relación entre valor eficaz y valor medio. Dice el factor de rizado F es la relación entre valor eficaz de la ondulación y valor medio. Pues nada. Nos dice que el factor de forma es la diferencia entre el voltaje eficaz y el voltaje de generación. Y el factor de rizado es el voltaje eficaz de onda partido por el voltaje de generación. Entonces nos marca aquí que el factor de rizado es igual a la raíz cuadrada del factor de forma al cuadrado menos 1. Para la siguiente fase, para obtener una señal continua, es decir, a partir de una señal obtenida con un rectificador, es el filtrado. Y con este proceso se pretende aumentar el valor medio de la señal y disminuir el rizado, ¿vale? Disminuir el salto que va de 0 al voltaje máximo. De la misma para obtener una señal lo más continua posible. Fijaos aquí que usaba el filtro con condensador, ¿vale? Para bajar un poquito el voltaje. De los filtros más utilizados en las fuentes de alimentación son los filtros con condensador, que consisten en colocar un condensador en paralelo con la resistencia de carga, también llamado filtro de paso bajo, ¿vale? Filtro de paso bajo. Tengo mi diodo, pero tengo un condensador y mi resistencia. El condensador se carga a la tensión máxima de la señal rectificada. ¿Y qué pasa? Cuando deja de pasar, el condensador empieza a entregar ese voltaje, me hace como de acumulador. Es decir, yo le meto todo el voltaje que puedo y después cuando yo ya no puedo meterle, el condensador me llena el circuito. Y entonces me mantiene el circuito lleno, ¿vale? Básicamente me hace de pulmón. Se hincha y se vacía con campo electromagnético, acordaos, y me mantiene el circuito con tensión. Dice el condensador se carga a la tensión máxima. Que se puede considerar de forma aproximada que la tensión de rizado de pico es voltaje de pico es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Es decir, la diferencia entre máximo y mínimo es la de pico. Dice, si se calcula de forma aproximada el valor del valor mínimo, la ecuación de descarga de un condensador, y se sustituye, se obtiene la siguiente ecuación, donde se comprueba que dicha tensión de rizado de pico a pico es directamente proporcional a la tensión máxima. ¿Vale? Entonces se ve como yo he equilibrado esto y más o menos pues lo que veré serán los procesos de descarga del condensador, ¿lo veis, no? Es decir, empieza a bajar, ¡pum! Y el condensador se va descargando hasta que vuelve a enganchar la onda otra vez. Y entonces la aplano bastante. Bueno, queda bastante aplanada. Obviamente uso la ecuación de la reactancia capacitiva, ¿lo veis, no? 1 partido por 2RC por F y arriba le pongo el voltaje máximo, ¿vale? Entonces más o menos lo saco de ahí. Venga, va. Estabilización de la tensión. ¿Cómo te gusta aplanar? Bueno, es lo que tienes que hacer. Si yo quiero que las señales que me den después los dispositivos sean lo más perfectas posible, necesito que la entrada sea lo más plana posible. Muy bien, venga, va. Estabilizador de tensión.
Venga, estabilización mediante diodo Zener. Hoy se va a hacer un pelo largo el tema. Bueno, vamos bien. Venga, dice, los diodos Zener son diodos que están fabricados para trabajar en la zona de ruptura inversa y se usan para mantener constante la tensión en un punto. Vale. Vale, la posición de tensión inversa. Ok. Dice, cuando están polarizados e indirectas, se comportan igual que el resto de diodos. Dice, la figura 12 muestra la curva característica del diodo Zener. Dice, donde se aprecia que el Zener VZ y como a partir de ese punto la corriente empieza a incrementarse rápidamente por el efecto avalancha. Vale, aquí. Boom, la corriente empieza a incrementarse rápidamente. Vale. En esta región de funcionamiento, pequeños cambios de tensión producen grandes cambios de corriente. ¿Vale? Es decir, a la que aumenta un poquito la tensión, se dispara. Muy bien. Dice, y por ello el diodo Zener es capaz de mantener la tensión prácticamente constante entre sus extremos para un amplio rango de corriente inversa. ¡Ah! Ahora lo pillo. Como la tensión me varía muy poco con grandes cambios de corriente, yo puedo mantener la tensión más o menos clavada, aunque le varíe mucho la corriente de un lado a otro. Vale. Pero en inversa. Ojo, dice, el símbolo que se emplea para diferenciarlo del resto de diodos se puede observar en la figura 13. Es esta figura, vale, es esta figura para marcar esto del diodo Zener. Vale, ok. Bueno, dice, el diodo Zener está en paralelo con la carga y se ocupa de mantener constante la tensión entre los extremos de la resistencia de carga, a pesar de los cambios que se puedan producir con la fuente de tensión y en la corriente de carga. Entonces mantiene el voltaje más o menos estable. Muy bien, dice, se considera que la fuente de tensión proporcionada al valor V es constante, pero la corriente de carga varía. Nos mete la variación de las tensiones y siendo la variación esta, ¿vale? Vale, yo tengo, a ver, vamos a pensarlo. Tengo el voltaje que se va por aquí, la carga, ¿vale? Y este es el que me mantiene en teoría el circuito estable. Vale, dice, de esta forma, la corriente de intensidad total queda fijada a pesar de las variaciones de la corriente de carga. Esto lleva a la conclusión de que si la intensidad de línea aumenta, aunque la intensidad de la Z, que es esta que pasa por el Zener, disminuye y viceversa, en consecuencia el voltaje de Z no permanecerá absolutamente constante, variará muy poco debido a los cambios de intensidad de Z. Vale, se considera ahora la constante la corriente de carga y la fuente de tensión V varía aumentando tal. Tendría igual que antes una tensión de salida prácticamente constante. Las pequeñas variaciones se producirán por las variaciones de intensidad. Ah, entonces te lo mantiene bastante estabilizado. Dice, se ha estudiado el circuito estabilizador mediante un diodo Zener. Aunque, como se comentó anteriormente, existen numerosos circuitos estabilizadores de tensión. Básicamente aquí lo que estoy buscando es, vale, ya lo tengo con los condensadores, ya lo tengo equilibrado. ¿Cómo hago que ahora esa tensión ya se me aplane, que ya no me varíe? Pues le meto un Zener. Por ejemplo, el circuito de la figura 14 utiliza las características de Zener para conseguir una polarización más estable del transistor, cuya tensión colector emisor se encarga de estabilizar las variaciones debidas. Vale, del Zener. Y le mete el Zener. Yo tengo el transistor, ¿vale? Y yo con el Zener mantengo la tensión correcta. Vale, ok. Venga, va. Circuitos reguladores de tensión. Dice, como se comentó anteriormente, los circuitos reguladores, mediante una realimentación de la tensión de salida, son capaces de controlar las variaciones en dicha tensión, ya sea debida a variaciones en la corriente de carga o a la tensión de entrada. En la 15 se muestra un esquema de los principales bloques que componen un circuito regulador. A ver, ¿cuáles componen el circuito regulador? Pues una zona de control, una entrada que me da una referencia, un amperaje de error, me da una salida y de la salida saco un muestreo de voltaje que vuelve aquí. ¿Vale? Entrada, salida, realimentación, control, realimentación, control. Vale, dice, los reguladores lineales de circuito control realiza el control, valga la redundancia, de la tensión de salida, ajustando continuamente la caída de tensión. Normalmente tensión colector-emisor. En un transistor de potencia conectando en serie entre la entrada no regulada y la carga. Entonces va mirando, a ver cómo está la salida, tal, pues le bajo la entrada. A ver cómo está la entrada, tal, le subo la salida, ¿vale? Va haciendo. Dice, puesto que este transistor debe conducir corriente continuamente, funciona en su región activa o lineal. Y esto ocasiona que este tipo de reguladores sea poco eficiente, ya que dicha regulación de la tensión de salida consigue restando la tensión colector-emisor
de la tensión de entrada. Vale, que gasta un montón de corrientes. Dice, existen numerosos circuitos reguladores de tensión lineales y además están disponibles como circuitos integrados. Ah, mira qué bien. En el mercado existen numerosos modelos de reguladores lineales integrados, tanto de tensión de salida fija como de tensión de salida ajustable. Dice, la mayoría de los cuales disponen de 3 terminales. Dentro de los de salida se destacan estos. Si tú te vas con este modelo y lo buscas en Google, básicamente, te sale... te sale básicamente los diversos tipos de diodos y de elementos. Y los reguladores y todo. ¿Vale? Básicamente puedes ir aquí y mirar cada uno de los modelos. Bueno, dice los dos últimos dígitos de XX indican la tensión de salida. Dice las versiones de baja potencia tienen encapsulados de plástico y las de mayor potencia encapsulados metálicos con corrientes de salida superiores a 1 amperio. Eso ya pica. Dice otros ejemplos de regulación, pues el LM340 y el LM320 de la National Semiconductor de la serie MC79XX de Motorola. Fijaos cómo tenemos marcas, aquí, modelo marca, modelo marca. Es súper curioso que solo haya un modelo, una marca, ¿sabes? Que sea tan famoso, sea tan conocido. Este es como muy curioso, ¿vale? Que haya tan pocas empresas. Esto es lo que ha pasado estos años con los semiconductores. Muy pocas empresas gestionando casi todas las cosas de semiconductores. Dicen, los reguladores conmutados del elemento control es un integrador que suele estar constituido por un transistor que pasa de su estado de corte a saturación. Este transistor convierte la tensión continua de C no regulada en una entrada de tensión alterna, la cual se obtiene el valor medio a través de un filtro LC. Dice, este tipo de regulador de tensión de salida se controla mediante la modulación de de los pulsos de señal de entrada del filtro. Dice, la mayor ventaja del circuito de conmutación es la eficiencia del circuito, ¿vale? Fijaos que antes en el computador lineal se nos consumía muchísima energía. Este dice que no tanto. Puesto que el elemento de paso o de control funciona en conmutación, no es lineal. Conmutación, no lineal. La eficiencia de conversión se aproxima pues, a un 85-90% de la potencia. Es decir, yo le meto 1 amperio en corriente continua, me saca 0,9 amperios en corriente alterna. La disipación de potencia es considerablemente menor que la correspondiente a un regulador lineal. Dice, otra ventaja es que se pueden conectar directamente a la tensión de la línea rectificada o infiltrada, sin que sea necesario un transformador de potencia de alterna. Actualmente la mayor parte de las fuentes de alimentación de los dispositivos electrónicos son conmutadas, que es lo más seguro. Vale, venga, va. Vamos a los amplificadores, ¿vale? Vamos a los amplificadores. Y nos marca el tema de amplificadores basados en transistores bipolares. Recordad que teníamos bipolares, unipolares. Dice, los circuitos amplificadores basados en transistores bipolares están diseñados para mantener dichos transistores funcionando en la zona activa. Saquemos las guitarras. Sí. Bueno, el ampli, quiero decir. El ampli de toda la vida. Dice, es decir, con la unión base-emisor polarizada en directa y la unión base-colector en inversa, ¿vale? Base-emisor en directa, base-colector en inversa. Para que un transformador funcione como amplificador, se debe aplicar la señal de entrada entre dos terminales y se obtiene una señal de salida amplificada entre otros dos terminales. Dice, como el transistor dispone de 3 terminales, emisor, base, colector, una de ellas debe ser común a la entrada y a la salida, que será la señal que voy a amplificar. Existen, por tanto, 3 posibles configuraciones de amplificados basados en transistor bipolar: emisor común, base común y colector común. El paso previo para que un transistor bipolar pueda amplificar es polarizarlo adecuadamente. Esto es lograr mediante componentes externos, resistencias y fuentes de alimentación que pasen determinadas corrientes que provocan caídas de tensión y estas a su vez permiten mantener las uniones base emisor y base conector del transistor correctamente configuradas. De las 3 posibles configuraciones de amplificadores basados en transistor bipolar, la más utilizada es la de emisor común, ¿vale? Ya que permite obtener ganancia de tensión y de corriente, que es lo que busco cuando quiero amplificar una señal básica.
En este circuito la tensión de salida coincide con la del colector. ¿Vale? Dice las curvas características son la representación de diversas variables, tensiones o corrientes de un transistor bipolar en coordenadas cartesianas. ¿Vale? Estas son las diversas líneas de intensidad según el voltaje, según el ratio de incremento. Dice curvas de características de la salida. Y la curva de características de salida es la más importante a considerar, puesto que proporciona el eje Y, la corriente del colector, IC, ¿vale? Corriente del colector, IC. Y en el eje X, la tensión del colector emisor. Y se dibuja una curva a cada uno de los valores de la corriente y base, que consisten a partir de estas curvas es posible determinar el punto de trabajo del transistor, es decir, las tensiones y corrientes del mismo una vez polarizado, ya que el transistor puede funcionar sobre cualquier punto situado en esas curvas. Es decir, yo lo puedo poner sobre cualquier punto. Eso sí, fijaos que están cuantificadas, es decir, pero bueno, que puede trabajar en cualquier punto. Muy bien, dice la polarización o estudio en continuo, analiza el modo de trabajo del transistor bipolar. Al anular la estimulación alterna, una buena polarización para amplificar será aquella que ubica los puntos de trabajo en la zona de activa, lejos del corte y saturación, lejos de la zona de corte, ¿vale? Y lejos de la zona de saturación. ¿Vale? Fijaos que alguna vez, está saturado el sonido. Fijaos, como estas cosas las hemos escuchado alguna vez. Vale, entonces tenemos la línea de corte, que sería esta zona de aquí, ¿vale? La zona de corte. Tenemos la zona activa, que es donde queremos trabajar, ¿vale? Y la zona de saturación. Zona de corte, zona de saturación, ¿vale? Aquí no queremos trabajar aquí, en donde cada voltaje que yo te di se multiplicará de forma lineal, ¿vale? Pues por 2, por 3, por 4, ¿vale? Muy bien, dice. El punto de trabajo se encuentra siempre situado sobre la recta de carga, que determina los posibles puntos de funcionamiento del transistor. Esta recta de carga. Muy bien. Pues nada, pues voltaje, por intensidad, pues el punto de trabajo es salida. Es decir, yo pillo aquí, yo estoy aquí y básicamente lo elevo hasta este punto. Para situar adecuadamente el punto de trabajo es necesario ajustar el valor de los componentes según las siguientes ecuaciones, ¿no? Dice, el circuito de entrada tiene que cumplir que el voltaje, bueno, tiene que cumplir la ley de Ohm, básicamente, más la resistencia base, el circuito de salida y bueno. Aquí lo que tengo es que tengo que saber el factor de amplificación, ¿vale? El factor de amplificación. Una vez que el dispositivo está bien polarizado, se puede analizar el fenómeno de la amplificación teniendo en cuenta la entrada alterna. Dice, cuando la tensión de entrada no es constante, el punto de trabajo varía, ¿vale? Porque ya no tengo una entrada de corriente constante, va variándome el voltaje. Queda constante, dice la tensión queda constante porque así lo marcan las características de entrada. Sin embargo, pues si la intensidad varía entre dos valores, V1 y V2, en función de la variación del voltaje de entrada. Dice. La variación hace variar el punto de trabajo. Dice, aunque ahora la recta de carga permanece fija. Dice, ¿no tenemos una imagen? Así dice, esta variación del punto de trabajo hace variar IC y ICV. Y VC, perdón. Existen circuitos de polarización perfectamente diseñados para conseguir ubicar ese punto, el punto de trabajo adecuadamente. De esta forma, además del circuito emisor común básico de la figura 16, existe una variante con polarización universal. Otra que incluye polarización del emisor y otra con fuentes de alimentación, ¿vale? Aquí realmente está yendo un poquito fuerte, pero bueno. Tendríamos la base de amplificación, tendríamos puntos de trabajo y demás. Bueno, muy bien. Luego tendríamos, por ejemplo, un amplificador basado en un transistor unipolar. Pues un transistor unipolar. Existen varios circuitos de polarización del transistor unipolar, de efecto de campo de unión, el JFET, ¿vale? Que esto lo vimos en el tema anterior. El más sencillo es el circuito de polarización fija de la figura 21, cuya curva característica se muestra en la figura 22, ¿vale? Que lo vemos aquí, ¿vale? Y tenemos la curva característica de este elemento. Vale, dice, también existen otros circuitos adicionales de polarización JFET. Para su análisis en alterna, el modelo equivalente es aún más simplificado que el modelo transistor bipolar, puesto que su impedancia de entrada se considera infinita. Por lo tanto, impedancia de entrada infinita, por ahí no pasa nada.
Dice los circuitos de polarización y el modelo equivalente en alterna para el transistor unipolar de efecto de campo con puerta aislada, el MOSFET, son prácticamente idénticos a los del JFET. ¿Vale? Hostia, aquí me falta... Tengo voltaje... Ah, por lo de la impedancia... Por lo de la impedancia infinita. Ah, claro, entonces... Tengo impedancia infinita. Vale. Me parece curioso. Venga, va. Amplificador basado en el amplificador operacional. Hostia, este dibujo es... Este dibujo es base. Este dibujo es básico. Vale, dice, cabe mencionar el amplificador operacional como uno de los circuitos análogos integrados más empleados actualmente, tanto para amplificaciones de amplificación de señal, como para un extenso conjunto de aplicaciones adicionales, tanto lineales como no lineales. Dice, el principal motivo de uso tan extenso se debe principalmente a su elevada precisión y ganancia. Sí, esto lo estuve usando yo en teoría. Es decir, perdón, a ver, me explico. Esto lo usábamos dentro de todo el tema de señales del chip de funcionamiento de arranque para motores. Que tenía un elemento de ganancia. Me acuerdo del elemento de ganancia y me quedé. "Hostia". En la carrera yo no lo toqué. En la carrera yo no toqué electrónica. Curiosamente no toqué electrónica. Toqué todo el tema de integrar el producto de los reguladores PID, todos los sistemas PID. Estuvimos PID para arriba, PID para abajo, pero electrónica no tocamos nada. Fue un poquito triste. Miramos carga de baterías y miramos cosas así, curvas de carga, curvas de descarga, pero yo estoy flipando. Este nivel para mí me está dejando lo que vendría a ser preocupado, porque ojalá este fuera el nivel de la ESO, yo te lo digo, yo firmo. ¿Y con qué montabas el PID? No lo montábamos. No, es que no sé si explicarme. No lo montábamos. Hacíamos el cálculo y hacíamos todo el cálculo a través de la transformada Laplace. Hacíamos los laplacianos del PID. Ya está. Y nos metíamos fórmula para arriba, fórmula para abajo. Universidad. Aprendes a calcular. Dice la figura 24. Se muestra el modelo ideal de amplificador operacional. Con una impedancia de entrada considerada infinita. ¿Vale? Impedancia de entrada considerada infinita. ¿Vale? Una impedancia de salida a cero y compuesto únicamente por una fuente de tensión cuyo valor es el producto de la ganancia diferencial en el lazo abierto, considerada infinita por la tensión de entrada diferencial. No llegamos nunca a controlar uno real. Era todo teórico. Todo. Fue brutal. Fue una asignatura que nos tirábamos todos del pelo. Yo no supe que era un sistema PID hasta que salí de la carrera. No lo sabía. Yo sabía calcularlo, pero no sabía qué era. Bueno, pues nada. Dice, hay que destacar lo simple que... Bueno, hasta que llegué a la licenciatura. Ahí sí que toqué un poco. Hay que destacar lo simple que resulta el modelo equivalente a O ideal, aunque internamente el AO real está compuesto por un elevado de transistores. Bueno, de transistores, básicamente. El AO está constituido por una primera etapa de ganancia diferencial, seguido con una segunda etapa de ganancia de tensión. Su última etapa es una etapa de salida. ¿Vale? Dice las distintas configuraciones del lazo cerrado, con realimentación negativa, que permiten obtener amplificadores con un comportamiento lineal, por ejemplo, la figura 25. Muestra la configuración inversora, en la que sustituyendo el AO por su modelo ideal se obtiene una ganancia de tensión dada de voltaje inicial menos voltaje salida es igual a la menos R sub 2 partido por R sub. Ah, coño. Vale. Ya lo veo. Porque por aquí me llega una tensión, por aquí tengo 0 y esto me da una tensión de salida. Vale, ok. Vale, y ahora nos vamos a los osciladores. ¿Vale? Nos vamos a los osciladores. Muy bien. Dice, la figura 26 muestra el diagrama de bloques de un circuito oscilador que se compone por un amplificador con una red de retroalimentación. ¿Vale? Tengo un amplificador que va a generar una salida. Una parte de esa salida me vuelve a la retroalimentación positiva que vuelve al amplificador.
El amplificador, por ejemplo, puede ser una señal que si le entra un 1 me devuelve un 0, ¿vale? Sale un 0, me lo devuelve al amplificador y ya está. Y como le ha entrado un 0, me devuelve un 1. Como sale un 1, me devuelve un 0. Y entonces en el tiempo que tarda voy viendo ciclos. Eso puede ser un diagrama de bloques de un oscilador básico. Dice, esta señal realimentada está en fase con la señal de entrada. ¿Cómo lo puedo poner en fase? Pues con, no sé, pues por ejemplo, desfasándolo 90 grados. Con un condensador, con una bobina, etc. ¿Vale? Dice, lo que resulta en una señal efectiva mayor permite, sin señal de entrada, obtener una forma de onda de salida. Este tipo de retroalimentación se le conoce como nombre de realimentación positiva. Dice, existen dos condiciones que deben cumplir los amplificadores realimentados para convertirse en osciladores. Por una parte, que la señal realimentada esté en fase con la señal que entra al amplificador, por lo que se consigue con la realimentación positiva. Y por otra parte, que la ganancia de bucle cerrado de todo el conjunto sea mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque si no me quedo sin energía bien rápido. Dice, ya que en caso contrario la señal de salida se irá amortiguando poquito a poquito, cada vez será más floja, más floja, más floja, más floja, más floja, y al final se quedará plana. ¿Vale? Ya que en el caso contrario la señal de salida se irá amortiguando y llegaría a desaparecer con el tiempo. Estos requisitos se los conoce con el nombre de condiciones de Barkhausen y son las condiciones necesarias y suficientes para que cualquier amplificador realimentado oscile. Venga, teníamos dos. Los de relajación, dice también llamados osciladores de onda cuadrada o multivibradores, dice son para baja frecuencia. Se caracterizan porque utilizan el tiempo de carga y de descarga de un condensador a través de una resistencia como referencia para generar una señal periódica. ¿Vale? Yo necesito algo que tarde un tiempo. Y ya hemos visto que los condensadores tardan un tiempo en descargarse. De ahí puedo sacar un tiempo. Se trata, por tanto, de hacer funcionar un condensador entre dos niveles conocidos de tensión. De manera que cuando el condensador alcanza VT, a la salida se fije un valor de tensión a nivel alto que permanecerá hasta que el voltaje del condensador llegue a un voltaje más bajo. En ese momento la salida conmutará a un nivel de tensión bajo, repitiéndose este proceso. Se consigue un oscilador de onda cuadrada, ¿vale? Se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, ¿vale? Concretamente, el circuito de la figura 27 se basa en utilizar una regeneración de un circuito Smith-Trigger, señal 27, ¿vale? ¿Vale? Esto sería cargado, descargado, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿vale? Se carga el condensador, 1. Se descarga, 0. Se carga, 1. Se descarga, 0. Digo 1 y 0, pero es voltaje bajo, voltaje alto, ¿vale? Voltaje bajo, voltaje alto. Vale, ok. Dice, el condensador comienza entonces a cargarse. Bueno, aquí está explicado básicamente lo que acabo de decir, ¿vale? Dice, el segundo inversor utilizado en el circuito anterior es únicamente para separar el oscilador de la carga, que esta no influye en el funcionamiento del oscilador. Como puede apreciarse, la frecuencia de funcionamiento del oscilador se determina en función de la constante de tiempo T del circuito, es decir, el periodo del circuito, lo que tarde en cargarse, básicamente, ¿vale? Y entonces me da una señal de salida. El circuito mostrado en la figura 27 es uno de los más simples. Dice, también es posible obtener un circuito oscilador de relajación mediante un amplificador operacional y con realimentación positiva. ¿Vale? Realimentación positiva, ¿vale? Realimentación con mi condensador, ¿vale? Resistencia, entonces me irá cambiando esto, ¿no? Aquí este ya será el típico chip donde tendremos todo conectado. Dice, también existen circuitos específicos que pueden configurarse adecuadamente para trabajar como circuitos multivibradores estables, como es el caso del circuito integrado Timer 555. Yo me compro un circuito Timer 555, lo conecto así y básicamente tengo un oscilador. ¿Vale? Dice, este circuito conectado como estable opera de la forma que explica a continuación, ¿vale? En modo estable. Cuando se conecta la alimentación del circuito, ¿vale? Cuando alimento el circuito, le tengo que conectar a la corriente, ¿de acuerdo?
tengo que conectar a corriente. El condensador C está descargado, lo cual fija 0 voltios en el pin 2. Es decir, yo me voy al pin 2 y aquí tengo 0 voltios. Esto fuerza a que la salida del circuito del pin 3 sea un nivel alto y permite que el condensador se cargue a VCC a partir de R1 y R2. Es decir, el 3 está en voltaje alto y entonces R1 y R2 se me tienen que cargar. ¿Vale? Dice, el pin 7 del circuito permanece en alta impedancia. Cuando el voltaje del condensador excede un tercio del voltaje de carga, el circuito cambia su salida a nivel bajo y el pin 7 cambia su estado de alta impedancia por uno de nivel, lo que provoca la descarga del condensador. Y ya está, y así empieza. Vale. Tenemos los osciladores de radiofrecuencia o solenoides. Dice, también llamados osciladores de radiofrecuencia. Se emplean para frecuencias más elevadas. Y existen numerosos tipos, dependiendo principalmente de las características del circuito de realimentación positiva. En el siguiente apartado pues se comentan los principales. Pues vamos a verlo. De osciladores RC. De los osciladores RC tienen un circuito de realimentación constituido por redes de resistencias y condensadores. R, resistencias, C, condensadores. Tenemos varios tipos. Dice el oscilador puente de Wien. ¿De Wien? ¿No Wien? Ah, sí, de Wien. Se puede construirse a partir de un amplificador no inversor con una O y una realimentación. ¿Vale? Tendremos que tenerlo realimentado, ¿vale? Wow, este ya es complejo. Espérate, ¿eh? Esto está en 0, esto es la R1, que está en negativo, tenemos la resistencia, estamos conectados por aquí. Vale, ok. Dice, y el oscilador de retardo de fase, ¿vale? Si miramos la diferencia, veis que aquí nos han puesto dos resistencias y los condensadores aquí. Este también puede construirse a partir de un amplificador no inversor, ¿vale? Igual que antes. Y después tenemos los osciladores LC, que tendremos bobinas y tendremos condensadores. El circuito de realimentación está construido por redes de inductancias y condensadores. Existen varios tipos. El amplificador se puede construir con una configuración de amplificador inversor. Es parecida a esta, pero con las bobinas y los condensadores. Vale, y aquí tenemos los diversos ejemplos. Y aquí tenemos los osciladores de cristal de cuarzo. Dice, actualmente son los osciladores de alta frecuencia más empleados, principalmente por la exactitud. Eso es lo más importante. Y la estabilidad de la frecuencia de oscilación obtenida. El cristal actúa como una bobina grande en serie con un pequeño condensador, de que la frecuencia de resonancia casi no se ve afectada por el amplificador y las capacidades parásitas. El causante de la vibración es un cristal de cuarzo. Bueno, de un cristal de cuarzo es el efecto piezoeléctrico en el cual, al aplicar una tensión al cristal, este vibra. Es decir, si yo le aplico una tensión, vibra. Y vibra con una frecuencia concreta. Y de forma inversa, si se les obliga a que vibre, genera una tensión alterna de la misma frecuencia. Lo cual es una maravilla. Bueno, nada, dice, de forma natural, el cristal de cuarzo es un prisma hexagonal con pirámides en los extremos. Se corta en láminas rectangulares y el número de láminas obtenidas a un cristal depende de su tamaño y del ángulo de corte. De cada corte tiene diferentes propiedades piezoeléctricas. De la lámina se monta entre dos placas de metal y la vibración del cristal dependerá de la frecuencia de la tensión aplicada. Al cambiar la frecuencia, se pueden encontrar frecuencias de resonancia a las cuales las vibraciones del cristal alcanzarán un punto máximo. Cuanto más aumente la frecuencia, más disminuye el espesor. Cuando el cristal está vibrando, el circuito equivalente pues, sería el de la figura 34. Aquí tenemos el cristal, ¿vale? Entonces, esto será lo que nos lo hará oscilar. Dice, existen numerosos circuitos osciladores con el cristal, ¿vale? Y bueno, después tenemos las aplicaciones. Vamos a ver un poquito. Nos han estado explicando que si rectificadores. Nos han estado explicando que si los osciladores. Que si los inversores. Que los amplificadores. Que los rectificadores. Que los conversores. Vamos a ver para qué. Que como ya se ha comentado anteriormente, los circuitos electrónicos que se encargan de la rectificación de corriente alterna, filtrado y estabilización de tensión constituyen conjuntamente los tres procesos necesarios para obtener a partir de una corriente alterna una corriente continua, necesario para proporcionar la tensión de alimentación a la gran mayoría de dispositivos y sistemas electrónicos existentes. Estos tres procesos conjuntos son los que llevan a cabo las llamadas fuentes de alimentación.
Por otra parte, los amplificadores son utilizados en casi todos los aparatos electrónicos, como emisores, receptores de radio, de televisión, ordenadores, equipos de comunicación, etc. Amplificadores de señal para guitarra y demás. Los amplificadores realizan su función tomando una potencia de una fuente de alimentación y controlando la salida para hacerlo coincidir de forma de onda a la señal de entrada con la de salida. Es decir, la forma es la misma, lo que cambia es la amplitud. Yo lo que le cambio es la amplitud, básicamente. Pero con una amplitud mayor. Dice la relación que existe entre la entrada y la salida del amplificador, normalmente expresada en función de la frecuencia de la señal de entrada, se le denomina función de transferencia del amplificador y a su magnitud la llamamos ganancia, que normalmente la ganancia la llamaremos en decibelios. Como su amplificador depende de la frecuencia, se le suele hacer funcionar en un determinado rango de frecuencia, normalmente donde la amplificación es constante o lineal, ¿vale? Finalmente, los osciladores, al ser dispositivos capaces de convertir la energía de la corriente continua en corriente alterna a una determinada frecuencia, tienen numerosas aplicaciones, ¿vale? Para generar señales y demás. Conclusiones. Dice, en este tema se han visto en primer lugar los tres procesos conjuntos que lleva a cabo las llamadas fuentes de alimentación para obtener, a través de una corriente alterna, una corriente continua. Estos procesos son la rectificación, el filtrado y el estabilizado. Dice, dentro de este último proceso se ha hecho hincapié. Pues no lo sé por qué se inventaron los decibelios, pero supongo que es una escala logarítmica. Dice, dentro de este último proceso se han hecho hincapié en los reguladores integrados de tensión, tanto lineales como conmutados. Se les ha estudiado también a los circuitos amplificados más básicos, basados en transistores, tanto unipolares como bipolares, así como los circuitos amplificadores basados en amplificadores operacionales. Finalmente, en el último apartado, sí, era por lo de los logaritmos. Es que, claro, un decibelio no es el doble, no es más uno, ¿no? Es añadirle un factor al exponente. Es decir, le voy añadiendo un factor a los... Claro, para convertir las multiplicaciones en suma. Correcto. Vale, también. Que se ha mostrado una clasificación de los mismos y demás. Así que bueno, ya tenemos una idea más clara de por dónde va el tema. ¿Vale? Ya tenemos una idea más clara por dónde va el tema. Y sobre todo, lo más importante, que llega el momento de despedirnos de la gente de YouTube. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí hasta el final viendo este vídeo. Ha sido un poquito denso, un poquito completito, son muchas cosas. Yo me lo voy a mirar aparte, es decir, le voy a pegar un repaso porque creo que este tema es denso. Pega un salto muy importante respecto al tema número 57 y realmente es un tema que hace falta tocarlo un poco más. Me veré vídeos, me veré punto y demás. Es un tema muy avanzado, aquí no lo dice Víctor Carrera, está avanzadísimo, es decir, me ha comentado circuitos que no conocía. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado en este tema. Si os ha gustado este tema, recordad que tenemos todo el temario subido ya prácticamente entero del temario de tecnología y seguramente si lo veis más adelante este vídeo ya estará todo completo. Como mínimo ya tenéis los 57 temas anteriores subidos aquí en YouTube, al canal de Mar de Curiosidad. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor darle like, compartir, suscribiros al canal y nos vemos aquí un día más en el canal. Un saludo y buena prueba.